que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve al que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, y así, el que cree en mí no quedará en tinieblas. Al que oiga mis palabras y no las cumpla, yo no lo juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he pronunciado, esa lo juzgará en el último día. Porque yo no he hablado por mi cuenta. El Padre que me envió es quien me ha ordenado lo que he de decir y cómo he de hablar. Y sé que su mandato es vida eterna. Por tanto, lo que yo hablo, lo hablo como me ha encargado el Padre. Palabra del Señor. El Dios revelado es el Dios que se nos manifiesta como amor y como misericordia. Es el Dios que se revela al pueblo de Israel y en la plenitud de los tiempos envía a su Hijo al mundo para que el hombre, conociendo a Dios, pueda tener con él una relación no de miedo ni de interés, sino una relación de amor basado en la gratitud y en una experiencia. Dios se acerca a los hombres. A lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento, el Señor que se da a conocer va también educando el corazón del hombre. Va educando el corazón del hombre para que el ser humano pueda encontrar la luz de la verdad que guíe su corazón. Una luz de la verdad que el Señor había dado al ser humano, pero que el ser humano, cuando por soberbia se enfrenta a Dios, hace que esa luz quede en cierto modo obnubilada y no ilumine como debería. Dios creó al hombre y le puso al hombre la conciencia para que la conciencia pudiera iluminarle y no caminara en tinieblas. Pero la soberbia hizo que esa conciencia dejara de cumplir plenamente la misión que Dios le encomendó. Cuando uno peca, sin darse cuenta, va ofuscando esa conciencia, va haciendo que esa luz de la verdad, esa semilla que tenemos en el corazón, no cumpla la misión que el Señor quiso que realizara. Por eso Cristo se define como la luz del mundo, porque ha venido por una parte a perdonar nuestro pecado, pero por otra parte también a iluminar nuestra vida para que de esa manera encontremos el camino que nos lleva a la salvación, a la felicidad. Cuando uno vive en tinieblas, no distingue el bien del mal. Cuando uno se aleja de Dios, hay veces donde, como su conciencia está herida por el pecado, no es capaz de distinguir claramente lo bueno de lo malo. Por eso es importante que todos nosotros vivamos con humildad nuestra relación con Dios, con humildad y con obediencia, porque si no somos humildes, difícilmente nos dejaremos guiar por Cristo. Estas palabras de dolor que Cristo pronuncia, las pronuncia porque se siente rechazado por aquellos que tendrían que haber acogido su palabra, su testimonio y su ejemplo. Es Juan el que en el prólogo dice que la luz vino a los suyos, pero los suyos no la recibieron. Cuando tú no recibes al Señor, cuando tú por soberbia no eres humilde y no acoges su palabra, su voluntad, te haces daño a ti mismo, pero también haces daño al propio Dios. ¿Cómo es eso? Si Dios es el Señor, el Todopoderoso, cuando uno ama, sufre cuando ve el sufrimiento de los demás. Cuando uno ama y ve sufrir al ser querido, siente el sufrimiento del ser querido. Y algo similar es lo que le ocurre a Dios con nosotros. Dios, que es el Padre, quiere no nuestra condenación, sino nuestra salvación. Y por lo tanto, cuando nosotros somos soberbios y no nos dejamos guiar por Dios,
cuando nace en nuestro corazón la soberbia que hace que nos rebelemos contra Dios, en lugar de ser humildes, no solo nosotros sufrimos, también Dios sufre con nosotros. La imagen la podemos ver en la parábola del hijo pródigo. ¿Cuánto debió sufrir el padre? El padre que una y otra vez miraba para ver si el hijo volvía. El padre que sabía que su hijo estaría pasándolo mal y que, por lo tanto, el sufrimiento del hijo también conllevaba sufrimiento al padre. Por eso, encontremos motivaciones para hacer la voluntad de Dios, no solo en que Dios quiere nuestra felicidad y cuando hacemos lo que el Señor nos pide, entonces somos verdaderamente libres, sino también encontremos motivaciones en que Dios nos ama y que por lo tanto, cuando yo no hago lo que Dios me pide, en cierto modo le hago daño a Dios. En cierto modo estoy tirando por tierra, por así decirlo, la muerte en la cruz de Cristo, el sacramento por el que el Señor se entregó por mí. Lo estoy tirando por tierra porque digo que no vale para nada, porque no me fío de Él, porque en definitiva estoy dándole la espalda al Señor. Dios sufre. Sufre cuando ve sufrir a sus hijos los hombres. Sufre cuando nosotros por soberbia, en lugar de fiarnos de Él, le damos la espalda y no cumplimos ni hacemos su voluntad. De ahí estas palabras de dolor de Jesús. De dolor porque se siente rechazado. De dolor porque Él no ha venido a condenar, sino a salvar. Pero si el hombre cierra las puertas de su corazón a la misericordia divina, Dios, que sufre por nosotros, no podrá hacer más, porque te ha dado el don de la libertad. Él ha querido que estés con Él por tu propia voluntad y no obligándote. Dejemos que el Señor llene nuestro corazón de su misericordia. Seamos humildes, acojamos el perdón de los pecados y de esa manera encontraremos la luz que es Cristo que nos lleva a la vida. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie.